Han pasado 2 años y hoy tenemos un juegazo extremadamente estable, y han pasado casi 6 años de Genshin Impact y tenemos un juego que se cae a pedazos por todos los sitios y sin embargo la comunidad no deja el barco a pesar de que se esté hundiendo. Aparte de eso, Wuthering Waves parece que comete el mismo error que yo comenté que no iba a dejar nunca de cometer, que es que no quiere dejar de parecerse a Genshin, y lo ha demostrado con su último aniversario. Y para colmo, como en su momento comenté y la mayoría de creadores de Wuthering Waves me dieron la razón, la mayoría de la comunidad de Kuro Games está formada por jugadores frustrados de Genshin y luego muchos otros también del PGR, o que pueden jugar ambos gachas sin estar entrando en guerras de toxicidad. Hoy, en este punto del tiempo, y bienvenidos a este canal secundario que posiblemente el algoritmo os haya traído desde el canal principal, así que suscribiros y os animo a iniciar vuestra aventura en Wuthering Waves, porque sí que se merece muchísimo el apoyo y el cariño de la comunidad a día de hoy. Vamos a analizar qué ha ocurrido después de 2 años, si merece la pena y por qué es el único gacha actual que le hace sombra al gran imperio de Hoyoverse. Así que dejar un buen like, una buena ulti de AM, dejar un buen comentario por el algoritmo. Si me vais a funarme también, pero comentarios para que se vea mucho más el vídeo. Así que gracias por vuestro cariño y por vuestro apoyo. Tenéis una suscripción lunita cada vez que subo vídeo por apoyar el canal de forma free to play. Creo que ya vais a alegraros porque os dije que pronto habría vídeo diario, y por lo menos ayer hubo Will de Morny, hoy es este vídeo y mañana está la Will de Hiyuki, y espero que con esta versión de aniversario haya bastantes vídeos y aumentemos el ritmo para ya comprometerme directamente con vosotros al vídeo diario como en el canal principal, que sé que lo estáis esperando. Así que ayudarme a llegar a los 10.000 suscriptores en este canal y dejar vuestros puntos del hype, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con el análisis real de 2 años después del gacha, el único que se atrevió a hacerle frente al imperio de Hoyoverse. Pues bien, todo esto viene de hecho a raíz del análisis posterior al aniversario. Ya sabéis todo lo que ha pasado con el aniversario. Os pregunto vuestra opinión, quien todavía no me la dio. Me apetece y me gusta mucho leer vuestro feedback porque aprendo y mejoro muchísimo. Y la realidad del aniversario de Wuthering Waves, más allá de que haya sido muy parecido a los aniversarios de Genshin, a pesar de que tiene el doble de recompensas que los aniversarios de Genshin, y la versión es muy buena versión en general, la realidad es que la gente no está contenta, ha habido funas, luego han manipulado y vacilado a la gente con ese login simplemente para ponerlos a trabajar, a chambear gratis y baitearlos. Pero hay otra verdad mucho más importante por encima de eso, y es que todos van a seguir jugando Wuthering Waves. Es decir, aunque este aniversario enfada a mucha gente, aunque es verdad que aunque Wuthering Waves siempre quiera parecerse a Genshin, nunca va a ser Genshin, también es verdad que a la gente parece, sobre todo a los jugadores de gacha, que les gusta que les traten mal, que son medio masocas. ¿Por qué? Porque al final del día va a llegar esta nueva superversión con personajes nuevos, con deseos, con astritas y con un montón de colaboraciones que parece un aniversario más de la moto, que le han puesto alas y un montón de pegatinas en vez de un aniversario normal, y la comunidad va a seguir ahí jugando, y las builds de Hiyuki van a tener un montón de visitas. Que la cosa con Wuthering Waves, sabéis que el contenido funciona muy distinto al de otros gachas. No sé por qué, pero vamos a trabajar y hacer vídeos todos los días para sacar datos, averiguar por qué es e intentar incluso contribuir a que todo el resto de creadores y el ecosistema de Wuthering Waves crezca para que vosotros tengáis mejor contenido. Ahora, ese es el punto de partida. Vamos a partir ahora qué ha pasado después de estos 2 años. Os voy a arrancar también con una muy buena noticia, y es que es cierto que aunque Wuthering Waves haya traído un mal aniversario y se quiera parecer a Genshin y concretamente pues a Hoyoverse con Genshin Impact, la realidad es que a pesar de eso luego siempre han demostrado que saben ir de menos a más, a diferencia, y sí, es una comparación, es un vídeo comparando ambos, de Genshin Impact. Disclaimer, en este canal cada vez que comparo algo con Genshin o digo alguna cosa de Genshin, siempre alguno se enfada un montón. Siempre que digo Piro al fusión, alguno hay que se lo toma personal como si le hubiera matado a su mascota. Pero bueno, este vídeo es de comparaciones, así que hablaré de los dos en términos de los dos. La cuestión es que Genshin, de hecho, después de sus aniversarios, cuando vende la moto a la gente y le compran los packs, resetea los por 2 y todo lo demás, luego tira hacia abajo, y hay que darle el punto otra vez a Wuthering Waves, porque por lo menos el anterior aniversario fue muy malo, pero después del anterior aniversario solo fue hacia arriba, y de hecho en algunas versiones aleatorias
que no tenían por qué, dieron algunos logins con 20 deseos extra y demás. El promedio de deseos en Wuthering Waves es mayor al de Genshin y el promedio de versiones con mapa es bastante superior al de Genshin también, lo que hace que al final la jugabilidad y el conseguir personajes sea más sencillo, teniendo en cuenta que el sub pity de Wuthering Waves empieza en el 60 y pico, que es 10 menos que el Genshin, el hard pity es 80, que es 10 menos que el Genshin, y que las armas no tienen pity, con lo cual puedes sacar muchísimo más, ya que los equipos son de 3 y no de 4 personajes, con lo que si hablamos de valor real que tú puedes adquirir en el juego, es mejor. Y luego, el otro punto que estaba comentando, siempre pasa que aunque el aniversario fue malo y esta vez solo hay un año de referencia, esperemos que este sea así, no nos decepcionen, y os pregunto, si estáis viendo el vídeo, ¿qué opináis que pueda pasar este año? Porque puede pasar que yo explique esto y automáticamente no lo hagan. Y es que al menos, aunque el aniversario anterior fue malo y parecía más sincera las disculpas del año anterior, este año ya ha sido a conciencia hacerlo mal y punto, sí se notaba que posteriormente a ese aniversario todo fue en ascenso, todo fue stonks, todo fueron buenas versiones, todo fueron mejores personajes, todo fueron mecánicas nuevas, todo fueron gente contenta porque cada versión nueva era mejor que la anterior y se la sacaban y la gente decía wow. E igual entiendo también que muchos gachas lo que quieren hacer es desligarse de toda esta polémica de los aniversarios e intentar acostumbrar a la gente a que ya no espere nada en los aniversarios y que valoren versión a versión y no solo un punto concreto. Pero es raro que se sigan olvidando que para los jugadores un aniversario es un punto de inflexión, un antes y un después, una celebración, y como dije en muchos vídeos y mucha gente está de acuerdo, sobre todo es una demostración de que las empresas valoran, respetan e incluso son conscientes de la cantidad de cosas buenas y malas que tienen los gachas hacia la comunidad. Ahora, siguiente punto después de tanto tiempo. La realidad es que vuelve a ganar el punto Wuthering Waves, porque sí que es cierto que ambos están jugando a que las mecánicas nuevas solo sean de pago, es decir, que solo estén vinculadas a los nuevos personajes, y esto es una cosa que tuvieron siempre todos los gachas anteriores. Pero también es verdad que Genshin Impact directamente con las reacciones lunares te dice: paga si quieres jugarlas. Y en el caso de Wuthering Waves realmente hay otra cosa distinta pero parecida, que es que los equipos cerrados premium cuentan obviamente con esas mecánicas, como Amet con el estallido de fusión y nuevo equipo con Denia Chisa, o el caso de Hiyuki con las dots del elemento helio para congelar a los enemigos con Lucila y Chisa. Juana lo mismo, con la diferencia de que Wuthering Waves, vuelvo a repetir, como dije en muchos vídeos, los endgames no te cierran equipos, sino lo que te exigen es más cantidad de equipos y no solo que tires por lo mejor de lo mejor de lo mejor, a diferencia de los bosses extremadamente cerrados de las conflagraciones o los bufos del abismo de Genshin. Y la Matrix de hecho te premia cuantos más equipos tengas, da igual si es un equipo de la 1.0, con que te carree un poquito más de puntos es más que suficiente, y mientras más equipos metas puedes sacar puntos de forma infinita, con lo que la restricción no es exactamente igual. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! ¡Volvió Ludwig! Y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Ludwig todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Ludwig. Ahora vamos a hablar de la exploración. De nuevo, Wuthering Waves ha ido de menos a más, y Genshin, la evolución que ha tenido, para quien os dé curiosidad, es raro. Es verdad que mucha gente opina que a día de hoy es cómoda la exploración. Tiene sus puntos negativos porque hay partes donde te llevan de la mano, llegas a un punto, te aborda y te secuestra literalmente una misión de mundo, tienes que hacer no sé qué con un árbol y juntar 3 llaves y típicas cosas RPGs, pero es cierto que ya es una exploración demasiado automática que tiende a parecerse a juegos AFK, como la AFK Journey en este caso, o algunos otros gachas que tienen muchos sistemas de calidad de vida para automatizar las cosas, para dejar el gacha abierto de fondo, porque el gacha, cuanto más tiempo esté en tu PC, más datos está recogiendo, y a los juegos gacha les conviene darte el empujoncito a que realmente el juego esté cuanto más tiempo abierto mejor. Por eso el tema de tanto texto en Genshin además. Y a mí me gusta explorar, pero no siento que haya ido a mejor la exploración, sino que ha ido más a para tontos.
para mínimo esfuerzo, para simplemente que tú le des un par de botones y ya tengas prácticamente todo. Sí agradezco y veo mejora en la calidad de vida a la hora de sacar algo más cercano al 100% y en las nuevas brújulas que ayudan también a ubicarte un poco mejor y conseguir todos los coleccionables. Pero el factor explorar y tener el margen de error para esforzarte más o incluso investigar fuera del juego se está perdiendo. Que es algo parecido, es una metáfora y un reflejo también de lo que ocurre a día de hoy a la gente con las IAs. ¿Qué ocurre en Wuthering Waves? Que sigue habiendo ese factor de mundo abierto, de tranquilidad, de a tu ritmo, de perderte, de explorar de verdad, de tener una exploración inmersiva y que te sumerjas en lo que te puede ofrecer el paisaje, incluso cuanto más nos acercamos a la High Road, que es muy extenso, en este caso para que uses la moto, es decir, en algunos aspectos es exageradamente extenso solo para desplazarte de punto A a punto B con la moto, aunque ahora traes la moto con alas. Me sigue gustando la exploración de Wuthering Waves, pero siento que ninguna de las dos llega a un punto precioso y perfecto de pensar, han alcanzado el pic y el culmen de ambas. Y por último, ¿cuándo? Porque ahora ya sí puedo opinar y me gustaría comentarlo. Cuando llegas a Late en un gacha, cosa que a todos interesa hablar de este tema, ¿cuál tiene, digamos, más profundidad o cuál es más soportable o cuál es mejor o peor? Pues bien, aquí he de decir que ambos son diaria resina y vete a tu casa, que Wuthering Waves trae eventos más recurrentemente y se siente un poquito más, que puedes tener más margen de jugar, incluso farmeando los campos gratuitos de ecos, pero he de decir que los ecos en Wuthering Waves son incluso más complicados y peores de conseguir que en Genshin Impact los artefactos. Y aquí yo no sé si en el futuro pensáis los jugadores de Wuthering Waves que meterán calidad, que Wuthering Waves va a seguir este ascenso que está teniendo para traernos un mejor juego, o que ya está llegando a techos y que de aquí ya no dará más, como ha hecho Genshin hace como 2-3 años y simplemente lo que hace es mantener a los jugadores con presiones y demás, pero ya el juego no va a más, no hay calidad de vida, no mejora, la gente no siente que sea un mejor Genshin de hace 2 años atrás a un sentido imperativo, es decir, sí hay pequeños detalles, pero no de una forma espectacular, así que aquí os pido vuestra opinión, pero mi opinión real es que el Late, cuando ya es diarias y resina porque exploraste todo, es prácticamente igual, solo que si el combate te gusta más o alguna cosa te gusta más. Es verdad que los endgame resetean hay 3 y el de los lunes semanal y todo eso, y resetean un pelín más rápido, pero bueno, tampoco una cosa del otro mundo, y que al final los ecos son más complicados en Wuthering Waves, y que también los valles de contenido, de interés y de jugadores en Genshin, cuando es una versión vacía, aunque la gente esté entrando a hacer diarias y resina, suele haber más interacción, más interés, más movimiento en la comunidad y demás, y que realmente cuando Wuthering Waves hay cosas tranquilas, como fue la 3.2 antes del aniversario, que normalmente en un gacha una versión después de una muy buena versión de la 3.1 con mapa y AMF, y luego la 3.3 que fue el aniversario, aunque entre medias hubo una versión vacía con Sigrica, es un valle que la gente suele aguantar y estar disfrutando porque luego hay un aniversario. Sin embargo, en este caso, en Wuthering Waves, y no es la primera vez que pasa a nivel analítico, se notó que en la 3.2 totalmente hubo un bajón de jugadores, de contenido, de interés y de todo, absolutamente todo. Mal momento, he empezado a crear contenido, ¿no? O buen momento para empezar a crear contenido en un momento bajo y cuando subo al juego aprovecharlo todo y crecer junto con vosotros y los jugadores nuevos que lleguen por el aniversario de esta nueva versión. Así que, damas y caballeros, ¿qué ha pasado tras 2 años entre Genshin Impact y Wuthering Waves? Pues la realidad es que se está estableciendo el mercado de los gachas, que estamos a las puertas de otros 80.000 gachas que no se establecen y que funcionan muy mal, que el Arcnight Sandfield ha entrado relativamente fuerte y está por ahí oscilando en sus primeras versiones cerca del top 5 para abajo, que me gusta mucho y di mucha publicidad de él, pero que no tiene el apoyo y la repercusión que se merece, y que soy consciente que a mucha gente las fábricas es lo que más le aleja de ese juego. Pero aparte de eso han salido el Monkhill, que seguro que habéis visto muchos vídeos, va a salir el Rewinding Cadence, que mucha gente lo pone por el cielo, va a salir NTA, que estamos con la promo de NTA, que lo habéis visto por el canal alguna vez y demás, y yo creo que vamos a ver qué tal la reacción de la gente y si vuelve a salir un gran competidor de estos grandes, pero sí que siento que el mercado gacha tiene algunos problemas entre la saturación de gachas, que ya no hay suficientes personas para todos esos gachas, y que las que juegan 3 gachas ya no van a jugar 4, sino que en todo caso dejarán un gacha para jugar otro, con lo cual es el mismo público rotando entre juegos, que al final es menos tiempo para vosotros, más distracciones, y seguramente acabáis aburridos porque los sistemas son similares en casi todos los gachas de forma final, es decir, diaria, resina, tenerte enganchado, jugar con tus expectativas, con los live streams, los aniversarios, las versiones y los personajes nuevos.
y ya, y que te pongas a migajear para sacar al personaje que te gusta. Y al final vamos a ver y sobre todo vamos a entender y aprender qué podría venir los siguientes meses y años con ellos. Pero he de decir que como conclusión definitiva, como os comentaba, Wuthering Waves tiene el mismo problema de siempre, que es se sigue queriendo parecer a Genshin y lo ha demostrado con este aniversario, y eso es lo que les va a condenar en vez de tener identidad propia para poder abrir las alas, volar y crecer mucho más. Y sobre todo el mercado de los gachas no solo está en su mejor momento, sino que en mi opinión, que por desgracia, e incluyendo lo que pasó con Tower of Fantasy, lo que acerté con Wuthering Waves, lo que comenté como opinión inicial de algunos gachas y que todo se cumplió al milímetro, creo que sí estamos en un punto crítico y delicado en el mercado gacha, donde la gente ya ha decidido gastar menos, ya entiende lo que son, juega por diversión, y a día de hoy ya no hay esa exclusividad o esas manos atadas al cuello de obligarte prácticamente hasta estrangularte a gastar, sino que el que en un gacha no tiene suficiente porque no se lo dan, se va a otro gacha, y el que se mueve ya en 3 gachas y acaba cansado, termina acabando de jugar gachas y se va a un juego que le trate bien o que tenga principio y fin y no sienta, digamos, este bucle de adicción psicológico y manipulatorio en muchos aspectos. Así que, señores, este análisis después de 2 años. Están estables los juegos, están muy decentes, y ojalá algún día Wuthering Waves trate de dejar de parecerse a Genshin, porque le hubiera ido mucho mejor si hubiera hecho un muy buen aniversario y no hubiera hecho a propósito la de hacerla mal para cabrar a la gente y perder del todo su confianza, porque ya nadie va a esperar nada del 3er aniversario. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por llegar hasta el final. ¡Noche, miñi miñis! Y chaito.